Es un privilegio estar delante de ustedes este domingo para poder continuar nuestra serie de estudios bíblicos, ¿no? Estamos estudiando la carta de Filipenses, así es, y gracias a Dios estamos avanzando en este estudio de esta linda carta a los filipenses, y hoy estamos entrando ya a los versículos 16 y 17 de Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a dar comienzo, así que voy a invitarle, querido hermano, a que un momento me acompañe en oración a Dios. Ahí donde usted está, bienvenido a Gracia y Paz, mes de aniversario, mes de abril, ¿no? Y nos alegra mucho continuar por la gracia de Dios, llevando adelante el mensaje de la palabra de Dios precisamente. Vamos a orar un momento, que el Señor sea quien nos pueda guiar en el estudio del día de hoy. Oremos. Amado Dios, te doy las gracias por permitirme estar hoy delante de mis hermanos. Gracias porque también me permites enseñar tu palabra. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que todo lo que hoy podamos hablar de tu palabra pueda quedar en nuestros corazones y que podamos, Señor, sobre todo poner en obra cada una de las cosas que podemos entender hoy. Ayúdanos, Señor, que el deseo de mis hermanos sea estar atentos a tu palabra, que nada nos distraiga de este momento especial que tú nos has regalado. También, Señor, oramos por las personas que hoy nos están visitando, para que tu palabra también pueda hablar a las vidas de ellos con tu Santo Espíritu. Oramos esto, Dios, encomendando todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos entrando al capítulo 3, versículos 15, 16, 17, son los versos que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver de un tema que creo que a todos nos atañe, a todos nos interesa, porque nuestra vida en realidad se mueve de esta forma. Si tú no te estás moviendo como deberías, es porque probablemente esto que te voy a hablar hoy en tu vida no está claro. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver con metas, ¿ok? Si tú eres de los que anotan el mensaje, quiero animarte a ponerle al título de este mensaje, mi meta, ser como Cristo. Puedes anotarlo así, mi meta, 2 puntos, ser como Cristo, ¿ok? De esto vamos a estar hablando. Y ¿qué tan importante es una meta? ¿Qué tan importante será para el mundo secular las metas? ¿Qué tan importante será para el cristiano las metas? ¿La Biblia tendrá algo que decir sobre esto? Miren, Pablo lo tenía muy claro. Quiero que vayas un momento al libro de Hechos antes de entrar a Filipenses. Y aquí Pablo también está hablando, y voy a cambiar un momento la versión de la Biblia. Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, así que probablemente vas a tener que leerlo ahí, y si no lees, escúchame. Pero Hechos 26, 19, en este momento Pablo está delante de un rey, es el rey Agripa, y está Pablo hablándole al rey acerca de su testimonio, acerca de cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió de prácticamente ser un terrorista, un perseguidor de la iglesia, a obedecer aquello a lo que Dios lo encomendó. Y aquí está lo que le está diciendo. Así que Hechos 26, 19 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Pablo está hablando y dice: por lo tanto, rey Agripa, ¿qué dice? Obedecí a esa visión del cielo. Está Pablo hablando y le dice: hubo una visión que Dios me dio, y lo que yo hice fue en ese momento obedecer a esa visión. A esa visión también la podríamos nosotros traducir como una meta. Pablo, hermanos, tenía una meta. Dios le había dado una meta a la cual él tenía que ir. ¿Cuál era esa meta de Pablo? Si no recuerdas, lo leíamos hace algunos domingos atrás, la meta de Pablo y la meta de nosotros también como creyentes está en Romanos 8:29. Búscalo un momento y anótalo, porque este es un versículo clave. Y debe ser un versículo que te haga recordar por qué vives, hermano. Mira, si yo les pregunto así, sin leer el versículo ahora,
¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuántos saben cuál es la meta en realidad? A veces como que puede ser esto, también creo que es esto y esto también. Hermano, la meta es una y debe ser muy clara para nosotros. Y Romanos 8:29 es la meta de Pablo, pero también es nuestra meta. Dice ahí la palabra de Dios, ahora sí en la Reina Valera que usted tiene en su Biblia, dice, porque a los que de antemano conoció Dios, también los predestinó, y ahí viene la meta. ¿Qué dicen? Léanlo juntos. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Si tú eres de los que subraya la Biblia, puedes subrayar esta parte. Dios nos predestinó para que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo quería ser cada vez más como Jesús, y la meta del creyente, querido hermano, debe ser la misma: ser cada día más como el Señor Jesús. No importa si es un niño, si es un adolescente, un joven, un anciano, la meta no cambia. La meta es ser hechos a la imagen de Dios. Ahora, miren, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y Pablo escribe muchas cartas, en muchas de ellas va a mencionar aspectos importantes de cómo empieza a formar Cristo su imagen en nosotros. Lo primero que sucede, lo encuentras en 2 de Corintios 5:17, esto ya lo habíamos visto en algún momento y lo conoces el versículo. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí empieza todo, fíjate. La persona que conoce a Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Comienza el proceso de transformación. El día, hermano, que tú reconociste a Jesús como tu Salvador, comenzaste a ser transformado a la imagen de Jesús. Luego vas a encontrar, por ejemplo, en Gálatas 4:19, que el deseo del ministerio de Pablo era que Cristo sea formado en cada creyente. Pablo va a decir así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál era el deseo de Pablo? A él le causaba incluso dolor, así él compara a una mamá que está teniendo dolores de parto y dice: así sufro yo también para que Cristo pueda ser formado en ustedes, hermanos. Ahora, Efesios 4:13 sigue hablando de cómo Dios va haciendo esto en nosotros. Efesios 4:13 dice el propósito y cuándo terminará. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esta es la meta del creyente. Todos nosotros debemos querer llegar a ser como este hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es importante aclarar cuál es la meta del cristiano? ¿Sabes por qué? Porque para que tú tengas éxito en una meta, primero tienes que conocer la meta. Si no sabes a dónde vas, no vas a saber qué hacer para alcanzar ese objetivo. Y quizás ese es el motivo por el cual muchos cristianos andan deambulando en este mundo sin tener claro hacia dónde quieren dirigirse en su vida cristiana. ¿Sabes? Cuando no hay metas, no hay una meta clara, el lugar en donde estás significa que ya llegaste. Claro, porque no sabes a dónde vas, y así que el lugar donde estás ahora mismo quizás es el lugar donde debes estar. No hay una meta. También, cuando no tienes metas, vas a la deriva, deambulas en la vida. Un pastor decía: no estás viviendo, solo estás existiendo. No tienes plan, no tienes propósito, no tienes significado. Simplemente dejas que la vida pase. Y muchos creyentes viven de esta manera, dejando que los días pasen. Su vida cristiana es igual porque no saben la meta, no saben a dónde quieren ir. Y esta no es la manera en la que Pablo quiere que vivamos. Pablo nos recuerda que la meta del creyente es ser como Cristo. Esa es mi meta, hermano, parecerme más a Cristo. Y sabes, si tú piensas en personas exitosas solamente a nivel del mundo, buenos deportistas, personas de repente que han alcanzado una madurez en sus negocios, sus empresas, tal vez alguien que logró algo destacado en el arte o en los deportes, una característica que tienen estas personas es que son personas constantes y disciplinadas.
y están dispuestos incluso a sacrificar lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. ¿Es verdad o no es verdad? Una persona que quiere ganar la maratón se levanta temprano, sale a correr todos los días, ¿no? De repente cuida su alimentación, cuida sus horas de sueño, no se desvela, de repente hay un cumpleaños, lo que sea, pero él sale temprano porque tiene que dormir. Está dispuesto a sacrificar todo con tal de alcanzar su objetivo, su meta. En la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. No hay secretos ocultos, no hay trucos ni atajos para una vida que influye en este mundo con la verdad de Jesucristo. Esa clase de vida, hermano, de un creyente que influye en los demás, es una persona que se está esforzando al máximo por ser semejante a Cristo en su vida. Se está esforzando. No puedes pensar que muchos de los siervos ilustres que conocemos, muchos de los pastores piadosos que nosotros escuchamos y vemos, son resultados así, ¿no? De la nada. Son personas que están dedicando tiempo y esfuerzo a cada día ser más como el Señor. ¿Sabes qué caracteriza a un cristiano de esta forma? Un cristiano, hermano, de esta forma es un cristiano que en común tiene algo especial. Y es que no le interesa sacrificar su comodidad personal, porque para él eso es menos importante, con tal de llegar a ser más como Jesús. Muchos cristianos, lastimosamente, hoy en día, buscan más su satisfacción personal, su comodidad personal en este mundo. ¿Sabes qué ha sucedido? La psicología humanista hace pensar que la única manera en la que una persona va a ser feliz es cuando alcanza a satisfacer todas sus necesidades. Y de alguna manera esto se enseña desde niños. Cuando alcanzas a satisfacer tus necesidades, eres feliz. Y este mismo pensamiento, hermanos, se ha introducido en las iglesias. El evangelio muchas veces ha sido corrompido por un mensaje similar al mensaje de la psicología humanista, que dice el evangelio que si tú vienes a Cristo, la meta es que vas a ser feliz en este mundo, que te vas a casar bien, que vas a tener un buen negocio, que tu salud no va a decaer. ¿Por qué? Porque las necesidades van a ser cubiertas. Eso es un mal evangelio. Eso jamás dice la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios, y Jesús hablando, Él decía, recuerden esto, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice Jesús, algo muy diferente. Yo he vencido al mundo. No nos ofrece jamás Jesús una vida sin problemas, sin dificultades, con buena salud, con un buen matrimonio, con un buen negocio. Eso no es. Y sin embargo, esto es lo que a veces se ha metido como una meta en la vida cristiana. Muchos se hacen cristianos porque quieren que sus negocios estén mejor. Muchos se hacen cristianos porque quieren que sus familias estén mejor. Muchos se hacen cristianos porque piensan que ahí van a tener cierto estatus o influencia. Y nada de eso es la meta del cristianismo auténtico. Hermano, la meta del cristianismo auténtico es que seamos cada día más como Jesús. El día de hoy, a partir de los pasajes que vamos a estudiar, vamos a ver dos pasos prácticos en la búsqueda de ser más como Cristo. Dos cosas nada más que vamos a empezar a notar el día de hoy para poder ser más como Cristo, para volver a la meta inicial, que era ser como Jesús. El primer paso, hermanos, para buscar ser más como Cristo es este. Anótalo. Sigue vidas ejemplares. Sigue vidas ejemplares. Y ahora sí vamos al verso en Filipenses 3:17, es el verso que nos toca leer el día de hoy. Filipenses 3:17, y está hablando Pablo, dice aquí, hermanos, ¿qué dice Pablo? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El primer punto, hermano, en esta mañana es, para ser más como Cristo, sigamos vidas ejemplares. Y Pablo lo era. Pablo dice en este verso, sed imitadores de mí. Significa literalmente, hagan lo que yo estoy haciendo. Hace un tiempo atrás, estaba enseñándole a mi cuñado Joan a conducir. Y algo que yo le decía es, haz lo que te digo, no lo que hago, ¿no? Porque a veces yo era medio imprudente manejando, ya cambié. Pero, hermano, es hermoso poder decir al contrario, haz lo que te digo,
porque es lo que hago, ¿no? Y Pablo era de este tipo de creyentes. Él decía, sean imitadores de mí. Ahora, esto puede sonar un poco orgulloso, ¿no? Alguien que como que se está subiendo al pedestal, Pablo, de el producto terminado y ya, acá estoy, imítenme. No es de esto de lo que está hablando Pablo. Recuerden, él ha estado aclarando versículos anteriores de que él no es producto terminado, él no es la perfección espiritual como tal, pero sí estaba animando a los filipenses a que lo vean a él como un pecador también, que está en busca de ser más como Jesús. Y aquí hay una buena pregunta, hermano. ¿Pablo era perfecto? No, ya lo hemos visto. Te voy a recordar algunas cosas que le pasó a Pablo. Por ejemplo, ¿en algún momento tú crees que Pablo se airó? ¿Se encolerizó y pecó tal vez? Sí, ¿sabes? Uno de los momentos donde él pecó está registrado en Hechos 23:3. En un arranque de ira por el maltrato que sufrió a manos de un sumo sacerdote, Pablo exclamó y le dijo, Dios te golpeará a ti, ¿no? Le dijo así, pared blanqueada. Pablo no aguantó cuando a él le llamaron la atención, le golpearon y reaccionó, ¿no? Y Dios le dijo así, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Eso está en Hechos 23:3. Lo que dice el versículo 5 es que después de un momento Pablo se disculpó. Pero puedes darte cuenta de que Pablo no era el estandarte de perfección. Otra cosa que puedes ver también en la vida de Pablo, en otro pasaje en Corintios, es que Pablo habla acerca de que él tiene una lucha con el orgullo. Y dice, por eso es que Dios me mandó un aguijón en mi carne para que no me vanagloriase de haber visto el cielo. Tenía una lucha Pablo con el orgullo y lo reconocía. También puedes ver que aún 3 décadas después de su conversión, 30 años después de que se había convertido Pablo, él aún se consideraba como el primero de los pecadores en 1 Timoteo 1:15. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermano? Pablo dice, sean imitadores de mí. No que sea ya perfecto ni nada por el estilo, sino que soy un pecador también como ustedes, pero que me esfuerzo por ser cada día más como Cristo. Y aquí viene una muy buena pregunta para nosotros como creyentes. Nosotros cuando empezamos a liderar un ministerio, cuando estoy aquí adelante en el púlpito, o cuando estamos en nuestras familias, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos impresionarlos o queremos influir en ellos? Si queremos impresionarlos, hermano, lo único que tenemos que hacer es mantenernos distantes. Porque de repente alguien que no me conoce puede verme acá y puede decir, bueno, Javier parece un buen cristiano, parece que estudia la Biblia, ¿no? Y puedo impresionar, ¿no? De repente tú haces lo mismo también en algún momento de tu ministerio o en tu casa, puedes impresionar a los demás. Pero, ¿sabes? Esa no es la meta del creyente. El creyente está llamado a influir en los demás. Y un cristiano que influye, hermano, es alguien que se hace ver como es delante de los demás. ¿Sabes quién nos conoce mejor? Aparte de nuestro Señor, obviamente, y nuestros padres. Bueno, nuestras esposas, si son casados, sus hijos. Ellos les conocen verdaderamente ustedes, hermanos. Ellos saben si ustedes de verdad aman a Dios o todo esto solamente es algo para impresionar a los demás. ¿Sabes? Una vida que impresiona queda ahí. Una vida que influye trasciende. Y es lo que debemos buscar ser. Pablo era este tipo de creyentes. Él quería ser un creyente que influía en los demás. Pero decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Hermano, todos los seres humanos necesitamos a alguien a quien imitar. Todos lo hemos pasado. Has sido tú seguramente un adolescente, has sido joven y has buscado quizás a alguien a quien imitar en ese momento. Muchas veces nuestra juventud termina imitando a los influencers hoy en día, ¿no? Estilos de vida pecaminosos son los más influenciables por la edad propia que tienen. Sabes, todos nosotros, pero al margen de la edad, necesitamos imitar a alguien más. Y necesitamos ejemplos, no solamente imita a Jesús, imitan al Señor. Necesitamos nosotros mismos ser esa clase de personas. Poder decir yo, hermano, imítame, así como yo imito a Cristo, es algo tremendo, es algo con mucha responsabilidad que debo de decir, porque me estoy esforzando en verdad para ser como Cristo.
¿Cómo vas tú en este aspecto? Tú puedes decir a los demás, puedes decirle a los de tu ministerio, puedes decirle a tu esposa, puedes decirle a tus hijos, imítame así como yo imito a Cristo. Hermanos, si no lo puedes decir, entonces hay cosas que trabajar en tu vida. Pablo dice que él no es el único. Él menciona en el versículo que estábamos leyendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No soy el único, dice Pablo. Miren a los que así como yo se conducen. Recordemos algunas personas, por ejemplo, él podría estar hablando en este momento de Timoteo, que era un imitador de Pablo. Pueden imitar también de repente a Epafrodito, de quien el pastor estuvo predicando hace algunos domingos atrás, quienes eran creyentes que estaban buscando ser cada día más como Cristo, pero eran creyentes que eran imitables. En nuestros días, hermanos, nosotros también podemos ver personas para imitar. Sería hermoso que cuando preguntemos en algún ministerio, oye, ¿a quién estás imitando? Alguien puede decir, estoy imitando al hermano Joan, porque veo en él carácter, veo en él constancia, veo amor por su esposa. Lo quiero imitar a él. Imito a Javier, imito al hermano tal, porque aún es joven, pero está llevando una relación de noviazgo que realmente me anima a poder vivir de esa manera. Estoy imitando al pastor Fernando, porque veo en él un hombre que, a pesar de las dificultades, sigue perseverando en el Señor y sigue estudiando la palabra y ama a Dios. Hermanos, es hermoso poder ser ejemplo de los demás. No estoy hablando de perfección, estamos hablando de influir en los demás, aún reconociendo que somos pecadores y necesitamos de Cristo en nuestras vidas. En realidad, 2 Timoteo 2:15, quiero que puedas leerlo, es un verso para los pastores, porque es un reto para nosotros como pastores también, poder permitir que nuestras vidas sean transparentes, que todos puedan ver lo que hacemos. Mira lo que dice, pero no es un verso solo para nosotros, es también para ti. Dice, procura con diligencia, ¿qué dice? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, ¿qué sucedería si en tu ministerio, el encargado del ministerio te dice, dame tu celular, quiero ver todo lo que haces ahí? Un día que no sabías nada, ¿le entregarías tu celular para que pueda ver todo lo que haces ahí? Las fotos que descargas, las redes sociales que tienes, los mensajes que escribes. ¿Podrías sentirte tranquilo de mostrar tu celular? Hay muchos creyentes, hay muchos incluso pseudopastores, que no pueden darle su celular a su esposa, porque dicen, no, esto es privado. Hermano, ¿de qué estamos hablando en realidad? El cristianismo, hermano, inicia en aquellas pequeñas cosas. Dice la palabra de Dios que aquel que es fiel en lo poco, podrá ser fiel en lo mucho. Pero el que en lo poco es infiel, también en lo mucho será infiel. Quizás algo poco es un celular. Si tú eres fiel en cositas, en mensajes, en cosas que ves, en cosas que descargas, en tu historial de internet, entonces en lo mucho también vas a ser infiel. Necesitamos por eso vidas que sigan el ejemplo de alguien más. Es hermoso. En casa, hermanos, por la gracia de Dios, tuve una familia creyente. Siempre vi a mi papá como un ejemplo para mi vida, alguien que amaba a Dios. Vi a mi mamá como un ejemplo de alguien que amaba a Dios. No eran perfectos, no lo son, pero eran personas que estaban dispuestas a cambiar, a reconocer cuando se equivocaban y a seguir. Hermanos, ese es el mismo ejemplo que yo quiero hacer en mi familia. Yo tengo 1 año y un poco más de casado y quiero que en mi hogar, hermano, reine el Señor. Yo sé que me equivoco muchas veces y muchas veces a mi esposa ya le he pedido perdón, pero hermano, yo quiero decirle a mi esposa, amor, imítame, así como yo estoy imitando a Cristo. Y es lo mismo que te quiero animar. No importa tu edad, no importa si eres un joven, si eres un adulto, un anciano, hermano, tú tienes influencia en los demás. Y debes pedirle al Señor que te ayude a ser un imitador de Él, pero que también tú puedas ser alguien a quien imite. Primer punto, entonces, esta mañana, primer paso, si queremos ser más como Cristo, es que busquemos personas a quien imitar, sigamos vidas ejemplares. Primer paso. Ahora, el segundo paso, hermanos, para poder ser más como Cristo, lo vamos a encontrar en el versículo 18. Así que volvamos a Filipenses 3. Y ahí está el segundo paso, en el versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Debemos estar alerta de los enemigos. Este es el segundo paso, hermano. Primero, recuerda, imita a otros creyentes. Segundo, evita o estate alerta de los enemigos de la cruz de Cristo. Porque estos enemigos se han metido a las iglesias. ¿Sabes? Estos versos donde Pablo habla, dice, de los cuales os dije muchas veces, y fíjate lo que dice Pablo ahí, aún ahora lo digo llorando. Pablo era un hombre sensible, hermano. Era un hombre de repente bastante veraz al decir las cosas, ¿no? Era alguien que de repente tenía mucha autoridad al hablar, pero era un hombre compasivo, era un hombre también que se enternecía. Y en este verso habla de que él incluso estaba llorando por estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, en nuestra vida espiritual nosotros vamos a encontrar muchas personas, hermanos, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabes qué es lo malo de un enemigo de la cruz de Cristo? Que no es alguien que viene con hostilidad. Porque podríamos decir, ¿no? De repente alguien que viene y nos amenaza, bueno, ese es un enemigo de la cruz de Cristo. Pero no funciona así. La Biblia habla de estos enemigos como seres que se parecen mucho a su padre, y su padre es el diablo. Que dice la Biblia que el Satanás incluso se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Estas personas se meten dentro de las iglesias, parecen cristianos, tienen una Biblia al lado, tienen de repente, llegan temprano, tienen incluso de repente un ministerio, de repente incluso predican la palabra de Dios detrás de un púlpito, y sin embargo son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, es triste pensar que personas de este tipo llegan a ser parte de la iglesia. Quizás en nuestra iglesia local, hermanos, hay personas que están aquí sentadas, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Están aquí, pero su mente está en otro lado, sus motivaciones y deseos son otros, y de repente la motivación por la que están acá incluso no es Dios, sino una persona, y por eso están acá, porque quieren llevarse a esa persona con ellos. Enemigos de la cruz de Cristo. Personas que de repente meten sus herejías dentro de la iglesia, también son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchas advertencias acerca de ellos. Jesús mismo, en Mateo 7:15, quiero que busques en la palabra de Dios. Mateo 7:15, Jesús hablando, fíjate, cuando todavía estaba Jesús en la tierra, nos previno con esto, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, esto es lo peor del enemigo de la cruz de Cristo, porque tú lo ves y es una oveja mansa, pero por dentro, dice la Biblia, es un lobo rapaz. Y Jesús dice aquí, guárdense de estos falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a buscar también 2 Corintios 11. Segunda Corintios 11. Y aquí los versículos 13 al 15, hablando Pablo otra vez a los Corintios esta vez. Miren lo que dice aquí, Pablo hablando de estos enemigos de la cruz de Cristo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué más dice? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mira lo que dice el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otro verso quiero que busques. Jesús de nuevo en Mateo 24. Del 4 al 5, lo voy a leer también. Jesús advirtiéndonos de estos falsos maestros, de estos falsos creyentes, enemigos de la cruz de Cristo. En el 4 y 5 de Mateo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, estén atentos a que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Ya muchos engañarán. Aparecerán muchos. Es increíble, pero se abre
falsa secta, ¿no? De estas con una Biblia en la mano, hablando de cualquier cosa, haciendo una doctrina acerca de un versículo, y han visto cómo se llenan estas sectas. La Biblia habla de que en los postreros tiempos, hermanos, habrá comezón de oír. La gente no querrá oír la verdad, pero irán tras las fábulas engañosas, tras doctrinas de demonios, dice la Biblia. ¿Tienen éxito las sectas? Por supuesto que sí. Más bien, el evangelio es menospreciado por las personas. Y es aquello de lo que Jesús nos está advirtiendo. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos todavía están escuchando, de repente, o viendo más bien estos canales televisivos como enlace, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que estábamos con mi papá visitando unos familiares en Lima. Fuimos a la casa de un tío que no era creyente, un tío de mi papá que no era creyente, y él sabía que mi papá era creyente, ¿no? Así que cuando mi papá tocó la puerta, dijeron, ya llegó, pon algo en la televisión, ¿no? Y pusieron enlace, ¿no? Para que entrábamos todos ahí, ¿no? Como que estuvieran viendo enlace ahí los tíos. Pero, ¿sabes? Quiero advertirte, hermano, hay tanto cristianismo hoy en día del cual tienes que tener cuidado. Hay tantas herejías que se enseñan desde los púlpitos. Hay muchas cosas que tú puedes encontrar en las radios, incluso en la aplicación de la Biblia, que es una muy buena aplicación. Hay también ahí pseudo cristianos que están haciendo devocionales, hablando del positivismo cristiano, y se están metiendo dentro de las iglesias. Es de cuidado lo que debemos de procurar aquí. Hay un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces, pero ten cuidado si vas a algún lugar donde te ofrecen salud, riqueza, prosperidad a cambio de conocer a Cristo y a cambio de que des dinero a la iglesia o a los pastores, básicamente ahí, ¿no? Hermano, todo esto es algo a lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, falsos maestros. Y nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de enseñanzas. También en Hechos, por ejemplo, no lo busquen ya, pero en Hechos 8, de 9 a 24, se menciona a un falso cristiano, Simón el Mago. ¿Cuántos conocen su historia? Bueno, si la quieres conocer, puedes ir a Hechos 8, ahí lo puedes leer después de tarea. También se menciona otro falso cristiano llamado Elimás en Hechos 13. El mismo Pablo, en sus cartas, él habla que en un momento tuvo que enfrentar a dos creyentes entre comillas, uno llamado Himeneo y Alejandro en Éfeso, dos supuestos creyentes que se oponían a Pablo y a su predicación. También en algún momento Pablo le instó a Timoteo, su discípulo, y a Tito a que evite tener falsos maestros con los que contienda acerca de genealogías interminables. No discutas con ellos, no vale la pena, le dijo Pablo. Hermano, hay muchas advertencias en la palabra de Dios acerca de los falsos maestros. Primera de Juan 4, del 1 al 3, o mejor, segunda de Juan 7, para avanzar un poquito por el tiempo. Lo voy a leer también. Segunda de Juan 7, casi al final de la Biblia, 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, ¿y qué más dice? Y el anticristo. Hoy en la mañana estábamos hablando acerca de Jesús, era el tema de declaración de fe, y por cierto, hermano, yo te quiero animar. Los temas que estamos tocando en declaración de fe son temas trascendentales, porque precisamente alterar uno de estos puntos de doctrina básica son los que generan herejías, son los que generan sectas. Así que te animo a venir. Pero hoy hablaba el hermano Dani acerca de personas que dicen que Jesús no es Dios, o que Dios no vino en carne, o cosas así. Básicamente lo que dice acá la palabra de Dios es que son ellos mismos engañadores y son como el anticristo, son anticristo en realidad. Y debemos de tener cuidado de ellos. En el tiempo de Pablo, hermano, habían dos corrientes que se estaban infiltrando en las iglesias. La primera corriente era de los judaizantes. ¿Recuerdas? De esto hablábamos hace unas semanas atrás. ¿Qué hacían los judaizantes? Añadían cosas a la salvación. Era, bueno, está bien la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios y algo más, nuestras tradiciones. Está bien Jesús, pero tienes que circuncidarte para ser salvo.
Está bien Jesús, pero tienes que guardar todas las leyes. No, estos que añaden están siendo también anticristos, porque están añadiendo cosas a lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Se da esto también hoy en día en las iglesias? Claro que sí. Hay muchas iglesias donde pueden hablarte de Jesús, te pueden hablar de aceptarlo en el corazón, pero añaden de demasiadas cosas, añaden tradiciones, tienen otro libro por encima de la Biblia, tienen los sueños que ha tenido alguien y que los enseña como si fuera más alto su sueño que la palabra de Dios. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos. Segunda cosa que se metía en el tiempo de Pablo, hermano, no solamente los judaizantes que añadían cosas, sino se metían también gentiles, personas no judías, que estaban bastante, ¿cómo se puede decir?, enseñadas en filosofías humanas. Algo que se enseñaba en el tiempo de Pablo, hermano, era lo que el hermano Dani decía, que la carne es mala y el espíritu es bueno. Eso se enseñaba secularmente. Y esta filosofía también se llevaba a las iglesias, así que en las iglesias se enseñaba, bueno, la carne es mala, así que como la carne es mala, no va a mejorar y nuestra carne tiene deseos y placeres, así que como la carne no mejora, vivamos en nuestros placeres y deseos. Básicamente tengamos libertinaje, porque al final el espíritu siempre se va a ir con Dios. Error. Eso no dice la Biblia. Hoy en día, ¿crees que se enseña algo similar? ¿Personas que le quitan importancia a las palabras de Dios también? Sí. Hay iglesias donde pueden decirte, si tú aceptas a Jesús, ya eres salvo. Y con eso muchos quedan totalmente engañados porque dicen, yo de niño levanté mi mano, pero toda su vida vivió en el pecado. Pero yo de niño acepté a Cristo. Entonces cuando se muere la persona, dicen, no, pero él de niño venía a la iglesia y aceptó a Cristo, entonces debe estar en el cielo. Y la Biblia dice, cuidado porque por sus frutos los conoceréis. No por decir una oración positiva alguien se está yendo al cielo, sino por un verdadero arrepentimiento en su vida. Ahora, esto también se mete en las iglesias cuando se predica, bueno, está bien Jesús, está bien, sigámoslo, pero la santidad no es importante en la iglesia. Puedes vivir como se te dé la gana, porque finalmente, igual si te mueres vas a ir al cielo porque ya aceptaste a Cristo. No es así. La Biblia habla acerca de que el cristiano debe santificarse, debe buscar ser cada día más como el Señor Jesucristo. Esa es la meta otra vez. Un cristiano que vive en sus pecados, hay que decirle, oye, tú no eres un cristiano, porque no podemos vivir en aquello que hemos muerto, se supone hemos muerto al pecado. Podemos sí deslizarnos de alguna manera, podemos de repente equivocarnos y pecar, pero nos vamos a arrepentir y no vamos a disfrutar más el pecado, hermano. Si hay alguien aquí que se cree cristiano, pero disfruta el pecado, toda la semana vive en pornografía, vive engañando a su esposa, de repente alguien que está engañando en los negocios a los demás, le es fácil mentir, pero es cristiano, tienes que preguntarte, ¿soy un cristiano de verdad? Porque el cristiano no puede vivir agradando su carne, agradando el pecado en su vida. El cristiano es diferente. Puedes caer, pero ya no vas a disfrutar el pecado. El cristiano que está viviendo en pecado no disfruta más el pecado. Va a buscar estar de nuevo en paz con su Señor. Algo va a estar mal en él. Y de estos son los que Pablo está advirtiendo, enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, hermano, nosotros podemos seguir leyendo ahora en el versículo 19. ¿Cuál es el fin de estos enemigos? ¿Qué dice Pablo sobre estos enemigos de la cruz de Cristo? Vamos al versículo 19 y esta parte es la que quiero un poco desmenuzar. Mira, ¿ven? En primer lugar, lo que vas a notar en el versículo 19 es que los enemigos de la cruz de Cristo, su condenación es segura. Primer punto ahí. Su condenación es segura. Versículo 19 empieza así, cuyo fin es perdición. Cuyo fin es perdición. Este es el fin de los enemigos de la cruz de Cristo. Aquí, hermanos, Pablo está hablando de que así como el fin del cristiano, la meta del cristiano es ser como Cristo, madurar y llegar a ser como Cristo, el fin de los que odian a Cristo es su perdición. Pero quiero aclarar acá algunas cosas, hermano. Y esto también hay que aclararlo porque precisamente los testigos de Jehová piensan que no hay un infierno como tal, piensan que cuando alguien muere, ahí se acaba todo y ya no hay más.
Y sin embargo la palabra de Dios no declara eso, y acá tampoco está diciendo eso. Cuando dice que su fin es perdición, no está hablando de que la persona va a cesar de existir, que el ser humano llegará a su fin, sino de lo que está hablando la Biblia, hermanos, es que va a estar eternamente separado de Dios. Al morir, la persona, su parte física, material, es separada de la parte inmaterial, espiritual. La palabra muerte como tal significa eso, significa separación. Cuando una persona muere, es lo que pasa. La parte material tuya se separa de lo que eres en realidad. La parte espiritual se separa de tu cuerpo. Y de paso vale la pena decir acá algo que se dice mucho en la iglesia. Y es una ley que está escrita en la palabra de Dios, y es que todos nosotros vamos a morir una vez, ¿verdad? Llegará el momento donde yo moriré, tú morirás, y si hemos nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? No vamos a morir una segunda vez, es lo que dice la Biblia. Pero hay personas que van a morir físicamente, pero también van a morir una segunda vez, y esa es la muerte espiritual. Estas personas que llegan a morir espiritualmente son las personas que no nacieron dos veces. Para que lo puedas entender, la ecuación es así: el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una vez. Y eso de repente ni siquiera una vez. Si Cristo viene antes y rapta a su iglesia, no tendríamos que pasar por la muerte, así como le pasó a Enoc, que no murió, ¿no? Pero quiero que puedas entender esta ecuación. Si tú eres de las personas que solo naciste en este mundo físico y nada más, tú vas a experimentar dos muertes. La primera, la muerte física, que todos vamos a experimentar, pero un día estarás delante de Dios, y la Biblia dice que serás lanzado al lago de fuego, y aclara la palabra de Dios en Apocalipsis que esta es la muerte segunda. Eso está en Apocalipsis 20:14, lo puedes tomar como nota. La muerte segunda es que la persona será lanzada al lago de fuego. Hermano, aquí no está hablando tampoco de que la persona deja de existir. Va a pasar una eternidad en el lago de fuego, una eternidad de tormento separada de Dios. Recuerda, la palabra muerte es separación. Pero la ecuación cambia cuando naciste físicamente, pero en el trayecto de tu vida escuchaste el Evangelio, Dios abrió tu entendimiento y reconociste que necesitabas un Salvador. Lo recibiste como tu Salvador, como tu Señor. Ahí dice la Biblia que naciste por segunda vez. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Las personas que hemos nacido de nuevo, solo experimentaremos una muerte, hermano, la física. Quizás es la que nos da un poco de miedo a algunos morir no me da miedo, pero ¿cómo sí me da miedo? ¿No? Atropellar, yo qué sé, eso sí, el dolor no quiero sufrirlo, algunos dicen. Pero hermano, la muerte física la vamos a experimentar sea como sea, pero la espiritual ya no. Estaremos, dice la Biblia, por siempre con el Señor. Sin embargo, la perdición, el fin más bien, de los enemigos de Cristo, el versículo 19 dice, cuyo fin es perdición. Cuyo fin es perdición. Hermano, el futuro de alguien que es un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo, es lamentable. ¿Por qué? Porque es una persona que su fin es sin esperanza, estará en un lugar de tormento eterno, un lugar de perdición, un lugar de profunda oscuridad. No hay posibilidad ahí ya de redención, destituido para siempre de la presencia de Dios. Y Pablo, precisamente, cuando él se pone a pensar en estas personas, enemigos de la cruz de Cristo que se terminarán ahí, llora por ellos. Porque sabe que eso es lamentable. Hermano, yo me imagino que debe ser muy triste saber que alguno de nuestros familiares murió sin Cristo. Y debe ser trágico decir, yo podía haberle hablado, yo podía haberle dicho algo del Señor, pero no le dije nada. Hermano, es triste porque ahí en ese lugar ya no hay oportunidades. La persona puede arrodillarse, puede decir, Jesús, te acepto, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, pero ya no hay oportunidad ahí. La Biblia por eso dice que el día aceptable es ahora, y si ahora tienes que llorar por alguien, hazlo. Llora ahora por esa persona que de repente todavía en tu familia no acepta a Jesús. Esfuérzate por hablarle de Cristo, llévale el mensaje, déjale folletos, esfuérzate porque es mejor llorar ahora mientras todavía está vivo que después, cuando ya no hay oportunidades. Pablo por eso
está llorando. La pregunta, hermanos, no es entonces si una persona deja de existir. La pregunta es, ¿dónde va a existir esa persona cuando muera? ¿En qué eternidad estará? ¿Con Dios o sin Dios? Ahora, segundo lugar, fíjate, estamos hablando de estas personas, enemigos de la cruz de Cristo. En primer lugar, su condenación es segura. En segundo lugar, sus deseos los esclavizan. Anota, sus deseos los esclavizan. Y sigue leyendo el versículo 19. Dice así, cuyo Dios, con D minúscula, ¿qué dice? Es su apetito. Cuyo Dios es su apetito. Acá, la palabra, hermano, apetito o el vientre, que traducen otras versiones de la Biblia, se está refiriendo básicamente al estómago. Y no está hablando específicamente de algún tipo de pecado. Está hablando de todo deseo del cuerpo, de la carne básicamente, que es satisfecha sin Dios. Buscan satisfacer sus deseos sin Dios, y puede ser gula, alguien que está cometiendo glotonería, ¿no? Alguien que se entrega al libertinaje sexual, alguien que se va a la homosexualidad también como una forma de libertad sexual, ¿no? Alguien que busca vivir bajo sus propios parámetros, sin Dios. Estas personas que buscan satisfacer sus propios deseos sin Dios, terminan haciendo a eso que obedecen su Dios, a ese pecado que los limita su Dios. Pablo, con un comentario de J.A. Motier, escribe así sobre Pablo aquí en este comentario. Pablo aquí está queriendo decir que cualquiera que sea ese apetito que tenga el incrédulo, ese apetito tiene señorío sobre este y por ende lo adora. Y esto éramos nosotros también, hermanos. La Biblia dice, cuando empieza a nombrar pecados, ¿no? Habla de homicidas, habla de hombres que se acostaban con varones, ¿no? Habla de estafadores, y después Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya no sois. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados por Cristo. Hermanos, sin embargo, estas personas no eran, son actualmente en esto. Viven en sus pecados, viven en la glotonería, en la lujuria, viven bajo sus propios términos, bajo sus propios deseos. Y su Dios finalmente es ese pecado que los esclaviza. Les cuento una historia así breve. Hay una historia de un rey llamado Rey Wenceslao, que no sé si han escuchado su historia, pero su historia es trágica. Este rey era un rey glotón, un rey que le encantaba hacer banquetes, le encantaba comer de lo mejor, y era un rey bastante subido de peso precisamente por eso. Una vez en su reino hubo una revuelta donde finalmente entraron al palacio, capturaron al rey, pero no lo mataron, hicieron algo peor con él. Lo encerraron en una torre que tenía una puerta abierta, pero la puerta tenía un ancho normal, podríamos decir unos 90 centímetros, para que cualquiera entre o salga de ese lugar sin problemas. La puerta no tenía llave. Ya este rey lo encerraron en esa torre. Le dijeron, tú puedes salir cuando quieras, siempre y cuando puedas pasar por la puerta. El rey no pasaba por la puerta, era glotón. ¿Sabes qué hacían ellos? Los que lo habían capturado, todos los días mandaban los mejores y más ricos manjares que preparaban. Y este rey, en lugar de querer salir, seguía comiendo, y no adelgazaba. Llegó el momento donde este rey, su salud se deterioró más y terminó muriendo. ¿Sabes? Terminó muriendo esclavo de sus propios apetitos y deseos. Tenía la puerta para poder salir y sin embargo no salió. Prefirió morir siendo esclavo de sus propios deseos. Lo mismo sucede en la actualidad. Personas que viven bajo sus propios placeres y deseos. El mundo, hermano, está andando de esta manera. Personas que corren hacia sus propios deseos, corren hacia el mal, corren hacia estos dioses brillantes y aparentemente divertidos, buscando su propia autosatisfacción. Pero la tragedia es que al final aprenden de que no valió la pena y que sus vidas se terminan perdiendo. Sus deseos los esclavizan. Dos cosas que les están pasando a estas personas. Primero, recuerda, su condenación es segura, y segundo, sus deseos los esclavizan. Tercera cosa, sus gustos son vergonzosos. Sigue leyendo el versículo 19. Dice, cuyo fin es perdición,
cuyo Dios es su apetito. Y ahí viene la tercera parte, y fíjate, y cuya gloria está en su vergüenza. Cuya gloria está en su vergüenza. Sus gustos son vergonzosos. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que en el mundo encuentra su mayor gloria. En el pecado encuentra su mayor satisfacción. En aquello que debe darle vergüenza está su gloria. Es vergonzoso lo que sucede. Hoy en día esto también aparece en las noticias, aparece en la televisión y aparece en todo lugar. Personas que alardean de la sexualidad o de su orientación sexual, ¿no? De cómo hablan, de cómo se visten, no soy hombre ni mujer, ¿no? ¿Sabes? Alardean de su sexualidad. Lo que debería ser su vergüenza, dice la palabra de Dios, es su gloria. Y si no piensas como ellos, tú estás mal. Desafían el género que Dios les ha dado. Van de cama en cama, personas que viven una vida promiscua totalmente, de cama en cama. Personas que abortan cuando estiman que no les conviene tener un bebé y lo ven como si nada. Es algo más que está en el vientre, no es un ser humano, así que lo podemos abortar simplemente. Personas que persiguen abiertamente su placer. Personas que corren, dice la Biblia, tras el mal. La Biblia lo dice de muchas maneras. Dice que hay personas que se acuestan y mientras están acostados, sus pensamientos es de continuo solamente el mal. Están pensando en nuevas maneras de hacer mal, nuevas maneras de hacer daño. Estas personas, su gloria es su vergüenza. Y eso es vergonzoso, hermanos. Ahora, ellos no solo están orgullosos de sus perversiones propias, sino que están orgullosos de los que como ellos lo practican también. Romanos 1:32, quiero que puedas leer. Romanos 1, hermanos, yo quisiera que lo puedas leer después todo, porque es el periódico del día a día, pero el versículo 32 dice así, está hablando de estas personas que viven bajo su pecado y su vergüenza, haciéndolo su gloria. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿qué dice? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Saben que están mal, saben que eso Dios lo desaprueba, sin embargo se gozan en hacerlo, y no solo se gozan en hacerlo ellos, sino que se complacen con los que también lo practican con ellos. Su gloria es su vergüenza. Isaías también llama la atención de esto cuando él dice que han cambiado lo bueno por lo malo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Han cambiado la luz por tinieblas y han hecho de las tinieblas luz. Han puesto lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ese es el mundo actual, hermano. El mundo actual se goza en el pecado. Su vergüenza es su orgullo, su gloria. Y de esto está hablando Pablo. No importa, hermano, cómo se disfrace, no importa cómo el mundo lo diga, al pecado ya no se le llama pecado hoy en día. Un escritor dijo lo siguiente, las mentiras no cesan de ser mentiras porque se conviertan en moda. Todavía son mentiras, todavía son trágicas desviaciones de la verdad, todavía son prácticas autodestructivas que traerán castigo en los perdidos, quienes tratan de justificar su vergüenza. Date cuenta, hermano, aquí 3 cosas que estamos viendo. Su condenación es segura, sus deseos los esclavizan y sus gustos son vergonzosos. Ahora, en cuarto lugar, anota, solo piensan en lo terrenal. Dice al final del versículo 19 en Filipenses 3, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, nada más. Su mirada es este mundo, todo lo que sucede en el presente y el ahora, no ven más allá. Su mirada está solo en las cosas terrenales. Podríamos decir, el materialismo es su religión, la moda es su vestimenta, las celebridades son sus guías espirituales, las posesiones son sus anhelos, la tierra es su cielo. ¿Sabes? Este tipo de personas prefieren ser ciudadanos de la tierra que ciudadanos del cielo. Todo sucede en este mundo para ellos. Y sin embargo, la Biblia nos habla a nosotros que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Por eso el creyente
Y acá hay un desafío en particular a los jóvenes que escuchan el mensaje. Amigos, yo les animo a que ustedes puedan vivir de una manera diferente a la que el mundo les está trazando, la manera en la que deben de caminar. Hay jóvenes que solo son influenciados por todo lo que ven en redes sociales. Hay jóvenes que solamente viven el día a día buscando la autosatisfacción, buscando ser reconocidos por lo sexual, por lo material, en lugar de poner la mira en las cosas de arriba, dice la Biblia, y no en las cosas de la tierra. Este mundo es temporal. Todo lo que pasa en este mundo, hermanos, es temporal. Los enemigos de la cruz de Cristo son ciudadanos de la tierra, son amantes de la tierra, son adoradores de la tierra. Cuán trágico, hermano, esta falta de visión. Cuán trágico es. No importa si tú tienes 30, 40, 50, 100 años en esta tierra, con todo el oro del mundo y todo lo que quieras tener, no se compensará con una eternidad en el infierno. No vale la pena. Puedes tenerlo todo aquí, puedes haber logrado todo aquí y terminar una eternidad en el infierno. ¿Valió la pena? No vale la pena. Por eso, Pablo, hermanos, está advirtiendo de estas personas. Hemos visto, solo piensan en lo terrenal, sus gustos son vergonzosos, sus deseos los esclavizan y su condenación es segura. Pero, hermano, esto no es el fin para nosotros, no debe ser el fin para ti. Si en esta mañana tú eres alguien que nos visita, o alguien que de repente ya es alguien que frecuentemente está aquí, pero que se analice en este día y delante de Dios tú te das cuenta de que verdaderamente estás mal, que tu vida no está en orden delante de Dios, que quizás ni siquiera eres un cristiano a pesar del tiempo que llevas aquí, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no correr al Señor, al Salvador, a pedirle que te perdone, que te salve, que te dé una verdadera nueva vida en Él? No estés viviendo una religión, porque de repente te has acostumbrado a la religión bautista, cristiana. Pero, hermano, esto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es un encuentro verdadero con Cristo. Y ¿sabes? Las personas que se encontraron con Jesús, hermano, amigo, nunca más volvieron a ser las mismas. Fueron totalmente distintas. De cobardes a vencedores. De derrotados a triunfantes. De perseguidores, de asesinos, a predicadores como Pablo, a misioneros. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Yo no quisiera que mi vida termine así. No quisiera que al final, estando detrás del púlpito, incluso enseñando la palabra de Dios, terminar en el infierno. Que un día el Señor me diga: yo no te conozco, Javier. Habrás hecho eso, pero yo no te conozco. Hermano, el análisis empieza en mi propia vida. Y yo quiero analizarte, que tú también te analices delante de Dios. ¿Eres un creyente o no eres un creyente? Charles Spurgeon predicó 150 años atrás lo siguiente, y quiero leerte para terminar. Escucha: tan cierto como que el Señor vive, incrédulo, tú estás parado sobre una tabla a la boca del infierno, y esa tabla está podrida. Cuelgas sobre el abismo aferrado a una cuerda, y las hebras de la cuerda se están rompiendo. Hermano, antes de que estas tablas se rompan, o esta cuerda también se rompa, ven a Jesús, acércate a Él. Jesús dijo: el que a mí viene, no lo rechazo, y el que cree en mí no pasará a muerte, sino que tendrá vida eterna. Así que te animo, vamos a orar un momento al Señor, y si tú necesitas, corre hacia Jesús. Amado Dios, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, tú conoces nuestras condiciones. Delante de ti no podemos ocultar nada. Al margen de nuestra posición, quizás yo puedo ser acá el pastor de jóvenes, pero tú ves mi vida, Señor. Tú sabes todo lo que en mi propia vida está mal, y sé que te necesito constantemente en mi vida, Señor, para cambiar mi manera de hablar, de pensar, de actuar, para poder ser más semejante a tu Hijo, Señor. Mi anhelo es poder imitarte, para que también puedan imitarme a mí, Señor. Dios, quiero pedirte en esta mañana también por mis hermanos, aquellos hijos tuyos que se están esforzando por vivir vidas que te honren, Padre. Aquellos, Señor, que día a día toman su cruz y te siguen. Gracias por estos hermanos, que no desvíen su mirada de ti, que su mirada esté puesta en la meta,
ser como tú. Que nos podamos esforzar, Señor, en esto. Ayúdanos a seguir adelante pese a las dificultades, pese a los problemas, pese a las adversidades. Sé tú con nosotros, sé tú con cada creyente que busca ser como tú, Señor. Danos de tu fortaleza y que tu Espíritu nos llene para poder ser como tú, Padre. Pero también quiero orar esta mañana por las personas que tienen dudas sobre su salvación. Quizás personas que tienen tiempo en la iglesia pero no son creyentes. Personas que se engañan a sí mismas pensando que por un día haber dicho Jesús entra en mi corazón, son salvas, pero siguen viviendo en sus pecados. Siguen siendo esclavos de sus pecados. Señor, tú dices que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y tú viniste a libertar, Señor, a pecadores. Tú viniste a salvar a aquellos que se reconocen perdidos, aquellos que te dicen que te necesitan en sus vidas. Si esta mañana, Señor, hay alguno aquí que te dice, Señor, perdóname por favor mis pecados, perdóname por todas las veces que te ofendí con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, perdóname porque pequé contra ti, lávame por favor con la sangre de Jesús que derramó en la cruz por mí. Creo que Él murió por mí para salvarme y creo que solo tú me puedes dar vida y el perdón de mis pecados y quiero recibir tu perdón y quiero recibir la vida que tú das, Señor, en Jesús. Por favor, la recibo con fe. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. Hazme un hijo tuyo que te sirva, que te ame, que no se avergüence de ti. Si hay alguien que está orando así en esta mañana, Señor, eres tú y esa persona, Padre. Tú escuchando el corazón del pecador que se humilla delante de ti, que te reconoce como Salvador. Sigamos orando, hermanos. Si hay alguien que esta mañana reconoce que necesita a Jesús como su Salvador, tal vez no entiendes muy bien algunas cosas y tienes preguntas y quieres conversar con alguien al final del servicio, levanta tu mano un momento y después baja tu mano. Con eso yo voy a saber que tal vez quieres conversar con alguien para que te expliquemos mejor el Evangelio. ¿Habrá alguien así este día, alguien que quiera tomar una decisión por Cristo? Si hay alguien, puedes levantar un momento tu mano y bajarlo, solamente para saber que estás interesado en conversar. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te dejamos todo en tus manos. Ayúdanos a ser creyentes que te temamos, que te amemos y que te sirvamos, Señor. Gracias por este día en tu casa. Gracias porque nos alegramos, Señor, de escuchar de ti. Gracias porque nos pasaste de muerte a vida. No permitas que volvamos atrás. No permitas que, Señor, si hemos caído en algún pecado, nos quedemos ahí tirados. Sino, levántanos, Señor. Restáuranos, límpianos y permítenos seguir adelante. Ayúdanos a ser de ejemplo para los demás creyentes que nos ven. Ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores vecinos, ser mejores trabajadores. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo.